Me llamo Ana y siempre he amado la vida. Disfruto de las cosas pequeñas, el aroma del pan recién hecho, el sonido de las gaviotas al amanecer y el calor dorado del sol andaluz que se cuela por las persianas cada mañana. Los sábados, sobre todo, eran mis días favoritos. En casa esa palabra significaba familia, risas, comida y playa. Aquella mañana, el cielo sobre Marbella era de un azul tan puro que dolía mirarlo. Papá había decidido que pasaríamos el día en la playa de Cabo Pino. Su voz, alegre como siempre, resonaba desde la cocina. Vamos, que hoy haremos el mejor picnic del verano. Mi madrastra, Elena, preparaba bocadillos de jamón serrano y tortilla española mientras tarareaba una canción antigua. Llevaba un vestido blanco ligero, el tipo de prenda que baila con el viento. Mi hermanita Lucía, de 7 años, corría de un lado a otro con su sombrero de paja demasiado grande. Y estaba Adrián. Mi hermanastro. Mi mejor amigo desde que tenía memoria. Siempre me hacía reír con su humor fácil, con esa mirada tranquila que hacía sentir que el mundo estaba en orden. Esa mañana al subir al coche noté cómo el sol iluminaba su perfil, su mandíbula firme, su piel tostada. Era el mismo Adrián de siempre, o al menos eso creí. Durante el trayecto el aire cálido del mar se mezclaba con el olor a crema solar. La voz de papá se perdía entre las risas de Lucía. Todo parecía perfecto. Cuando llegamos, la arena ardía bajo los pies. Extendimos las toallas y Elena sirvió limonada fría. Papá y Lucía se pusieron a construir un castillo de arena, y Adrián me propuso caminar un poco por la orilla. «Hace demasiado sol aquí, ¿vamos a buscar conchas?», dijo con esa sonrisa que siempre me desarmaba. Acepté sin pensarlo. Caminamos descalzos por la orilla, las olas rozando nuestros tobillos. El agua estaba tibia, casi caricia. Hablamos de todo, del instituto, de mis planes para estudiar arte, de su nuevo trabajo en una galería de Málaga. Pero había algo diferente en su tono, una especie de silencio entre frase y frase que me hacía sentir observada. Cuando nos detuvimos bajo una palmera, Adrián me miró de una manera que no había visto antes. «Has cambiado, Ana», dijo suavemente. «Ya no eres la niña que pintaba con acuarelas en el jardín». Reí, tratando de quitarle importancia. «Supongo que todos crecemos, ¿no?». Pero su mirada no se apartaba. Era una mezcla de ternura y algo más, algo que no sabía nombrar. El viento levantó el dobladillo de mi vestido azul, y durante un segundo me sentí vulnerable, expuesta. Me crucé de brazos nerviosa, mientras él sonreía con un gesto casi melancólico. «Estás preciosa», susurró. Me quedé en silencio. Su voz era grave, baja, como si esas palabras no hubieran sido planeadas. Mi pecho se tensó, mi respiración se volvió más corta. Quise reír, fingir que era una broma, pero no lo era. Sus ojos me decían que hablaba en serio. Me giré hacia el mar. «Deberíamos volver, papá se preocupará», dije intentando sonar casual. Adrián no respondió enseguida. Pude sentir su mirada sobre mí, recorriendo mi silueta. Luego simplemente asintió. «Claro», murmuró. Caminamos de regreso sin hablar. El sonido de las olas acompañaba el silencio incómodo que se había formado entre nosotros. Esa noche en casa, me quedé despierta largo rato. En el techo bailaban reflejos del ventilador. No podía sacar de mi mente la manera en que Adrián me había mirado. No era solo sorpresa o admiración. Había deseo. Y algo dentro de mí, aunque no quería admitirlo, había respondido. Cerré los ojos intentando dormir, pero su voz volvió a mí suave, casi como una caricia. «Estás preciosa». Aquella frase cambió todo. Y lo peor era que aún no sabía cuánto. Los días siguientes al picnic parecían normales en apariencia, pero en el fondo algo había cambiado. Cada vez que veía a Adrián,
sentía ese mismo calor extraño en el pecho, una mezcla de incomodidad y curiosidad. Yo intentaba convencerme de que era solo mi imaginación, que aquella frase, "estás preciosa", no significaba nada. Pero cada vez que cruzábamos miradas, me costaba respirar. El verano avanzaba, y el sol caía sobre Marbella con fuerza. Elena había organizado una escapada familiar a Ronda. Una ciudad llena de encanto y miradores infinitos. Papá conduciría, Lucía cantaría canciones todo el camino, y Adrián. Adrián estaría sentado a mi lado. Llevaba un vestido de lino color crema, con tirantes finos, y unas sandalias doradas. No era nada provocador, pero cuando noté su mirada sobre mis hombros desnudos, mi piel se estremeció. «¿Te sienta bien ese vestido?», dijo sin mirarme del todo, como si intentara que pareciera un comentario inocente. «Gracias», respondí bajando la vista. Durante el trayecto hablábamos poco. El sonido del motor se mezclaba con la voz de Lucía que preguntaba sin cesar, «¿Cuánto falta?». Papá sonreía en el retrovisor, ajeno a la tensión silenciosa entre nosotros. Cuando llegamos, Ronda brillaba bajo el sol. Las calles empedradas, los balcones llenos de flores, el aire seco y perfumado con romero. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Después de recorrer el puente viejo y sacar fotos, nos sentamos en una terraza con vistas al valle. Adrián pidió 2 refrescos y me tendió uno con una sonrisa. «Brindemos», dijo. «Por los días tranquilos». «Por los días tranquilos», repetí, pero dentro de mí nada estaba tranquilo. Mientras papá y Elena charlaban, Adrián y yo nos quedamos mirando el horizonte. El viento jugaba con mi cabello y él, casi sin pensar, estiró la mano y apartó un mechón de mi cara. Su gesto fue suave pero suficiente para que mi corazón latiera con fuerza. «No deberías mirarme así», susurré sin saber por qué lo decía. «¿Y cómo te miro?», preguntó con voz baja sin apartar la vista. No supe qué responder. Me levanté bruscamente fingiendo que iba al baño. En el espejo del restaurante me quedé mirando mi reflejo, mis mejillas encendidas, mis labios tensos. No reconocía a la chica que me observaba. Esa noche, de regreso en casa, apenas hablé con nadie. Encerrada en mi habitación, escuchaba el sonido del mar a lo lejos y los pasos de Adrián en el pasillo. Cuando su sombra se detuvo frente a mi puerta, contuve la respiración. «Ana», susurró desde el otro lado. «Estoy cansada, Adrián», dije rápido, intentando sonar firme. Pero él no insistió. Solo escuché un suspiro, un breve silencio, y sus pasos alejándose. Aquella noche dormí mal. Soñé con él. Con sus manos, con su voz. Pero también con el miedo de perder lo que más amaba, la familia. Al día siguiente el ambiente en casa era tenso. Elena hablaba con papá sobre un nuevo proyecto, Lucía jugaba en el patio, y Adrián me observaba desde la distancia. Entre nosotros había una barrera invisible, hecha de palabras no dichas. Por la tarde fui al taller de cerámica del barrio. Necesitaba distraerme. Modelar barro me ayudaba a centrarme, a recuperar control. Pero cuando levanté la vista, Adrián estaba allí, apoyado en la puerta, sonriendo. «No quise asustarte», dijo. «Solo vine a verte». «¿Por qué?». «Porque te echo de menos cuando no estás», contestó sin dudar. Mi corazón dio un salto. Intenté mantener la calma. «Adrián, no puedes decirme esas cosas. Somos familia». «Familia por papeles», susurró él, «pero no por sangre». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Me giré intentando esconder mi expresión. Sabía que debía alejarme, pero mis piernas no respondían. «Esto no está bien», dije apenas audible. «Tampoco lo que siento», contestó, «pero no puedo evitarlo». Su voz temblaba. Por primera vez, no sonaba seguro de sí mismo.
Nos quedamos así en silencio, a pocos pasos uno del otro. El sol se filtraba por la ventana, dorando el polvo en el aire, como si el mundo entero contuviera la respiración. Y yo también la contuve. Los días después de Ronda se volvieron largos, pesados, como si el verano hubiera espesado el aire de Marbella. Yo intentaba seguir mi rutina, clases en el taller de cerámica, paseos por el paseo marítimo, dibujos en mi cuaderno. A veces me vestía con un vestido midi color lavanda, zapatos bajos de punta fina y una pulsera de plata que tintineaba al mover la muñeca. Quería sentirme ligera, segura como antes. Pero algo en mí había cambiado, caminaba como quien se escucha por dentro, atenta a cada latido. Una tarde Elena propuso que fuéramos a Málaga a ver una exposición de fotografía en el Soho. Papá dijo que llegaríamos pronto si salíamos después de comer. Lucía celebró la idea, luego un helado. Y Adrián, sentado al otro lado de la mesa, apenas asintió con esa serenidad que últimamente llevaba como una máscara. En el coche el sol caía oblicuo, dorando los edificios blancos. Yo llevaba el pelo recogido con una pinza nacarada, un par de pendientes pequeños brillaban discretos. Papá puso una lista de reproducción de boleros antiguos, y Elena tarareó, sonriendo. Parecía un día bueno, un día de los de antes. La galería estaba llena de luz. Las fotografías hablaban de puertos, manos, miradas y paisajes costeros. Yo me quedé parada frente a una imagen de una mujer que sujetaba su sombrero de ala ancha contra el viento. Tenía una elegancia callada, un gesto que defendía algo íntimo. Sentí que me miraba, como si reconociera mi inquietud. «Podríamos dar una vuelta por el muelle 1», dijo Adrián al salir. «A esta hora corre brisa». Acepté. Caminamos cerca de los barcos entre turistas y marineros, con el olor a sal impregnándolo todo. Compró 2 bebidas frías en un kiosco y me tendió una. «Por si te sientes mareada con el calor», dijo. «Gracias». La brisa fue cediendo a una quietud espesa. A ratos yo hablaba de la exposición, a ratos guardaba silencio. Él escuchaba con atención, pero en su mirada había preguntas que yo no quería responder. Me acomodé el cinturón fino del vestido y ajusté la correa del zapato. Era un gesto pequeño, casi automático, que me anclaba al presente. «A veces creo que no me ves», dijo Adrián de pronto. «No como soy ahora». «Te veo, claro que te veo». «No de esa forma». Me detuve. El rumor del puerto se mezcló con mi respiración. Adrián dio un paso, y el mundo pareció hacerse más estrecho. «No deberíamos hablar aquí», murmuré. «Tienes razón». «Un rato a la sombra», propuso señalando la arboleda junto al palmeral de las sorpresas. Nos sentamos. El aire estaba tibio, somnoliento. Con el murmullo de la gente de fondo, sentí un peso dulce en los párpados. Él me contó de su trabajo en la galería, de una oportunidad para montar una muestra en otoño. Yo asentía, medio dentro o medio fuera de la conversación. Cerré los ojos un segundo. El verano tiene esa forma de devorarte con siestas pequeñas que no pides. «Ana», escuché su voz, cercana, baja. Abrí los ojos y vi su perfil recortado contra el brillo del mar. Supe que en ese instante se había cruzado una línea invisible, esa que yo llevaba días evitando nombrar. No pasó nada que pudiera señalar con el dedo, no hubo gesto que pudiera mostrar como prueba. Solo un silencio, un modo de estar demasiado cerca, una palabra suspendida. Me levanté. «Quiero volver con la familia». Él bajó la mirada, y en su gesto hubo algo que no supe descifrar. Regresamos sin decir mucho. Papá nos preguntó si el paseo había estado bien, asentí con una sonrisa que no me alcanzó a los ojos. Lucía me colgó del brazo, feliz por su helado de pistacho, y yo me dejé arrastrar por la normalidad. Esa noche el calor no me dejó dormir.
Me duché y me puse una camiseta de algodón amplia y unas medias finas que a veces usaba bajo vestidos. Me gustaba la sensación, como un secreto inocente que me recordaba que mi cuerpo era mío y también un lugar de calma. Me apliqué perfume de azahar detrás de las orejas, un gesto viejo de mi madre, decían que ayudaba a dormir. Aún así, no hubo descanso. Los días se sucedieron con su monotonía de verano, pero mi cuerpo empezó a contarse otro relato, el cansancio que no cedía, el hambre a deshoras, una sensibilidad extraña en la piel. Yo, que siempre llevaba las fechas de mi calendario con rigor, vi como un número pasaba de largo. Y luego otro. Primero fue un susto. Después una certeza que yo alejaba con ocupaciones, dibujar, hornear pan con Elena, salir con Lucía a buscar conchas. Sin embargo, al llegar la segunda semana de retraso, la certeza ya no era una sombra, era una presencia sentada a mi lado en la mesa, mirándome en el espejo, rozándome los hombros cada vez que me ponía el abrigo ligero al caer la tarde. Compré una prueba. En la farmacia nadie me reconoció, llevé gafas de sol grandes y un pañuelo fino al cuello como si eso me hiciera invisible. Guardé la caja en el bolso y caminé hasta casa por calles paralelas, temiendo cada esquina. No pude hacerlo ese día. Me faltó aire. Esperé a la noche siguiente cuando todos durmieran. El pasillo era una línea tenue de luz. En el baño apoyé la espalda contra la puerta. Me temblaban los dedos. Seguí las instrucciones con un cuidado absurdo. Miré el reloj, conté segundos con el ritmo de mi pulso. Quise pensar en otra cosa, en la foto de la mujer del sombrero, en el sabor de los helados de limón de la infancia, en los veranos donde nada dolía. Y entonces apareció. Nítido. Inapelable. Me senté en el suelo de azulejos fríos. La palabra no hacía ruido, pero lo llenaba todo. Me llevé una mano al vientre sin saber si estaba pidiendo perdón o prometiendo algo. No lloré. Había un orden extraño, una calma feroz. Cuando el miedo es demasiado grande, a veces se disfraza de silencio. La madrugada me encontró en el balcón, con una Rebeca de punto sobre los hombros, viendo el mar como si pudiera responderme. Oí pasos en el pasillo. Adrián. Su sombra se recortó un segundo en el quicio. No llamó, no dijo nada. Sentí el peso de su presencia, esa mezcla de cuidado y algo más que yo no sabía aceptar. Cuando se fue, el aire pareció volver a mis pulmones. No tuve valor para contarlo al día siguiente. Ni al otro. Fui al centro de salud sola, pedí cita, hablé con la enfermera con un hilo de voz. Me dio información, me explicó opciones, me habló de acompañamiento. Yo asentía, mecánica, agradecida. No estaba sola, me repetí. No estaba sola. Esa tarde Adrián volvió temprano. Me encontró en la cocina, con guantes finos de cocina y el delantal atado en un lazo perfecto. Preparaba pan con semillas, como me enseñó Elena. Noté su mirada en mis manos, en mis gestos. Hay miradas que acarician y otras que pesan, la suya era de las segundas. Estás distinta, dijo. Lo veo en tus ojos. Seguí amasando. No tenía palabras que nos salvaran. Estoy cansada, respondí sin mirarlo. Todo va a salir bien, añadió, y lo dijo de un modo que me heló. No por amenaza, no por promesa, por certeza. Una certeza que no podía compartir. Esa noche dejé el móvil sobre la mesa, con mi dedo sobre el nombre de papá. Escuché a Elena cerrar la puerta del cuarto, a Lucía acomodar sus peluches. El reloj del pasillo marcaba las 11. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. La llamada conectó. ¿Ana? Dijo papá adormilado. No pude hablar durante un segundo. Me ajusté la pulsera como si el metal pudiera anclarme. Papá, mi voz era otra, una que yo no conocía. Necesito contarte algo. No puedo seguir sola con esto.
Del otro lado hubo un silencio tenso, y luego el sonido firme de su respiración, ese modo de estar que siempre me sostuvo de niña. Me senté en el suelo, apoyé la frente en las rodillas. Iba a decir la palabra. Iba a abrir la grieta. Estoy. La puerta del pasillo crujió. Levanté la cabeza. Alguien escuchaba. Y supe con una claridad que me rompió por dentro que nada volvería a ser como antes. El sonido del reloj del pasillo marcaba los segundos con una paciencia cruel. Yo seguía con el teléfono en la mano, el corazón latiendo en la garganta. Detrás de la puerta, el piso crujió otra vez. ¿Ana? Preguntó mi padre, medio dormido al otro lado de la línea. Sí, estoy bien, papá, mentí al instante. No podía hablar, no con esa sombra escuchando. Colgué y me quedé quieta, sintiendo el pulso en las muñecas. La puerta se abrió un poco, la penumbra dibujó el perfil de Adrián. Su voz era un susurro. ¿Con quién hablabas? Con papá, respondí. Necesitaba oírlo. Entró un paso, el suelo crujió de nuevo. No dijo nada más, solo me miró, y esa mirada bastó para llenarme de miedo y compasión al mismo tiempo. Tenía los ojos cansados, los del chico que había crecido conmigo, pero también algo más, una mezcla de culpa y desconcierto. No quería hacerte daño, dijo muy despacio. Ya lo hiciste, respondí, casi sin voz. El silencio se alargó pesado, hasta que él asintió y salió, cerrando la puerta con suavidad. Me quedé sentada en el borde de la cama, con la certeza de que la calma había terminado. A la mañana siguiente el sol entró con descaro por las cortinas. Elena preparaba café. Papá leía las noticias en el móvil. Yo bajé con la cara lavada, los ojos rojos pero el cuerpo erguido. En la mesa reinaba la rutina, tostadas, zumo de naranja, el sonido de Lucía cantando. Solo Adrián no estaba. Salió temprano, creo que a Málaga, dijo Elena sin levantar la vista. Menos mal, pensé. Tenía que hablar con mi padre, pero no frente a todos. Esperé hasta después de comer. Cuando Elena y Lucía fueron al mercado, lo encontré en el porche, reparando una silla de mimbre. El olor a barniz se mezclaba con el de los naranjos del patio. Respiré hondo. Papá, empecé. Hay algo que tengo que contarte. Le tembló la mano un segundo, pero no levantó la vista. Te escucho, hija. Las palabras no salían. Me dolían en la garganta. Quise explicarle todo, pero mi voz se rompía entre el miedo y la culpa. Solo pude decir. No todo está bien en casa. Él me miró serio, atento. No pedía detalles, solo comprensión. Me tocó el hombro con esa fuerza tranquila que solo tienen los padres. Cuando quieras hablar, aquí estaré. Supe que no necesitaba decirlo todo aún. Bastaba con haber abierto la puerta. Esa noche el aire cambió. Adrián volvió, pero no entró a cenar. Lo vi por la ventana del salón, estaba sentado en el coche con la cabeza apoyada en el volante. Su figura parecía quebrarse con el parpadeo de la farola. Me dolió verlo así, y sin embargo no podía acercarme. Había cruzado una frontera y ninguno de los dos sabía cómo regresar. Más tarde, mientras guardaba la vajilla, escuché la voz de Elena desde el pasillo. ¿Todo bien con Adrián? Lo vi extraño. Sí, está cansado, respondí rápido con una sonrisa que no me creí ni yo. Esa noche dormí poco. Soñé con el sonido del mar, con las olas borrando huellas en la arena, como si quisieran ofrecerme una tregua. Pero al despertar, supe que nada se borra tan fácil. Los días pasaron, lentos. Papá notaba el cambio, me miraba con una preocupación silenciosa. Yo evitaba a Adrián todo lo posible. Él, en cambio, actuaba como si buscara redención, hacía los desayunos, llevaba a Lucía al colegio, ayudaba a Elena con el jardín.
Parecía otro. Hasta que una tarde, cuando creí que estaba en la galería, lo encontré en el patio, esperándome. Tenía una pequeña caja en las manos. «Esto es tuyo», dijo. Dentro había un colgante de cristal azul que me había regalado meses atrás, en uno de aquellos días inocentes. «Lo dejaste en el coche aquel día en Ronda», añadió. Lo miré sin saber qué hacer. El colgante brillaba al sol como una herida abierta. «No puedo aceptarlo», dije. «Entonces tíralo tú», contestó. «Pero no lo dejes en mis manos». Su voz tembló al final. Por primera vez en semanas, lo vi vulnerable, humano. Tomé la caja y cuando la tapa se cerró, sentí que cerraba también una parte de mi historia. Esa noche escribí en mi cuaderno. A veces el perdón no es olvidar. A veces es decidir vivir, aunque duela. Miré el horizonte desde mi ventana. Las luces del puerto parpadeaban. Tenía una decisión pendiente, contar toda la verdad. A la mañana siguiente iría con mi padre al paseo marítimo. Allí bajo los naranjos se lo diría todo. Pero el destino no me esperó. A medianoche un golpe seco resonó en el patio. Elena gritó. Papá salió corriendo. Yo bajé descalza, el corazón en la boca. En el suelo junto al coche Adrián estaba tendido, inconsciente. La caja del colgante abierta a su lado. El ruido del golpe todavía resonaba en mi cabeza. Todo fue confusión, voces, pasos, el llanto de Lucía, el sonido metálico del coche. Corrí hacia el patio, el corazón en el pecho como un tambor. Adrián yacía en el suelo pálido con una herida leve en la sien. A su lado, la pequeña caja del colgante brillaba bajo la luz del porche. Papá llamó a emergencias, Elena trató de detener la sangre con un paño húmedo. Yo me quedé inmóvil observando cómo el mundo se volvía irreal, como si todo ocurriera dentro de un sueño pesado y lento. Cuando llegó la ambulancia, lo subieron en silencio. Papá me pidió que me quedara con Lucía. Yo asentí, pero mis manos temblaban. Esa noche la casa se llenó de murmullos. Elena hablaba por teléfono, nerviosa. Lucía dormía abrazada a mí, con sus pestañas húmedas. El reloj del salón marcaba las horas, una tras otra, hasta que el amanecer tiñó las cortinas de gris. Papá regresó al amanecer. «Está fuera de peligro», dijo con voz grave. «Fue una caída, o algo así. Nadie sabe exactamente qué pasó». No le dije nada, pero en mi interior algo me decía que no fue un accidente. Había un gesto en los ojos de Adrián esa noche, una decisión tomada en silencio. Pasaron 3 días. El sol volvió a brillar sobre Marbella, pero la luz parecía más fría. Adrián no regresó a casa, se quedó unos días en Málaga para descansar. Elena intentaba mantener la rutina, papá trabajaba más que nunca y yo contaba las horas. Cada tarde caminaba hasta el puerto, donde el viento huele a sal y aceite de barco. Llevaba siempre el colgante azul colgado al cuello, no porque quisiera recordarlo, sino porque aún no sabía cómo soltarlo. A veces lo apretaba entre los dedos y sentía una punzada de algo parecido al cariño, mezclado con tristeza. Una tarde, mientras el sol bajaba tras los muelles, lo vi. Adrián estaba allí apoyado en la baranda, mirando el horizonte. Llevaba una camisa blanca abierta en el cuello, el viento despeinándole el cabello. No me vio enseguida. Me quedé observándolo con el corazón atrapado entre el miedo y la nostalgia. Cuando finalmente giró la cabeza, nuestras miradas se encontraron. No hubo reproches ni palabras. Solo un silencio que lo decía todo, lo que fue, lo que no debió ser, lo que aún dolía. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, respondió. Aunque creo que ya nada volverá a estarlo. Se acercó un poco con cautela, como quien teme romper algo frágil. Lo siento, Ana. De verdad. Todo fue una confusión.
Asentí. No porque lo perdonara, sino porque ya no tenía fuerzas para seguir odiando. El dolor cansa. Voy a irme un tiempo, continuó. A Valencia. Me ofrecieron trabajo allá. Entonces, esto es una despedida. Sonrió apenas. O un principio distinto. Sus palabras flotaron entre nosotros, ligeras y pesadas a la vez. Quise decir muchas cosas, pero ninguna sonaba correcta. Solo toqué el colgante y lo solté, dejándolo caer en su mano. Llévatelo tú. Es tu historia, no la mía. Él bajó la mirada, cerró la mano y se fue caminando hacia el muelle. Su silueta se fue perdiendo entre la neblina dorada del atardecer. Esa noche en casa, escribí en mi cuaderno por última vez. A veces la verdad no se grita. Se susurra, se llora, se escribe. Pero siempre sale. Apagué la luz. La casa dormía. Solo el sonido del mar llegaba desde lejos, como una respiración constante, recordándome que la vida sigue, aunque uno no esté listo para seguirla. Miré por la ventana antes de dormir. La luna brillaba sobre el patio. Y por un instante juraría que vi el reflejo azul del colgante allí, entre las sombras del naranjo. Como si alguien lo hubiera dejado, o como si hubiera vuelto por él. No supe si fue un sueño o una advertencia. Solo sé que la historia aún no había terminado.